Capítulo 1. La casa de los secretos. Isabel siempre había sentido que algo no estaba bien con la vieja casa de su abuela. Era una mansión enorme y descuidada en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Cuando era niña, sus padres la llevaban allí durante los veranos, pero siempre evitaban quedarse por la noche. Ahora, tras la muerte de su abuela, Isabel debía ocuparse de la herencia. Cuando llegó a la casa, una sensación de opresión la envolvió. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta de madera tenía marcas profundas, como si algo hubiera intentado entrar o salir con desesperación. Isabel ignoró sus escalofríos y entró. El interior estaba tal como lo recordaba, muebles viejos, cuadros familiares que parecían observarla y un silencio que aplastaba. Exploró cada rincón de la casa, pero había un cuarto que siempre evitaba, el ático. De niña, su abuela le decía que era un lugar peligroso, lleno de cosas que no debían ser vistas. Pero ahora, con las llaves en la mano, Isabel sentía que necesitaba enfrentarse a ese misterio. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. El ático estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas amarillentas. Pero lo que más le llamó la atención fue un espejo enorme al fondo de la habitación. El marco era de madera tallada, cubierto de símbolos que no reconocía. Al acercarse, notó algo extraño, su reflejo estaba ligeramente fuera de sincronía. Era como si el espejo la imitara con un ligero retraso. Cuando Isabel intentó tocar el vidrio, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire en la habitación parecía haber cambiado. Era más pesado, casi sofocante. Decidió salir del ático, pero antes de cerrar la puerta, juró haber visto una sombra moverse en el espejo, aunque no había nadie más en la habitación. Capítulo 2. La primera noche. Esa noche, Isabel decidió quedarse en la casa. Pensó que era mejor descansar antes de comenzar a organizar las cosas al día siguiente. Sin embargo, algo no la dejaba tranquila. Mientras revisaba viejas cartas de su abuela en el estudio, escuchó un leve susurro. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que las palabras parecían provenir de algún lugar de la casa. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta, pero solo recibió silencio como respuesta. Continuó revisando los papeles, pero el susurro regresó, esta vez más claro: Isabel. Sobresaltada, dejó caer las cartas y miró alrededor. El estudio estaba oscuro, iluminado apenas por una lámpara de escritorio. Se levantó lentamente y se dirigió hacia el pasillo. El silencio era abrumador, pero podía sentir algo, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. De repente, un golpe fuerte resonó en el techo. Era como si algo pesado hubiera caído en el ático. Isabel sintió que su cuerpo se paralizaba. Pensó en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Tomó una linterna y subió las escaleras una vez más. Cuando abrió la puerta del ático, el aire frío la golpeó de lleno. Todo parecía estar en su lugar, excepto por el espejo. Ahora estaba cubierto por una sábana que no recordaba haber puesto. Lentamente, retiró la tela y vio algo que la dejó helada. Su reflejo no estaba solo. Detrás de ella, una sombra oscura y alta se alzaba, inmóvil. Cuando se giró rápidamente, no había nada. Pero en el espejo, la sombra seguía allí. Capítulo 3. La sombra se acerca. Aterrorizada, Isabel bajó corriendo del ático y se encerró en su habitación. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no la dejaba en paz. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra en el espejo. Esa noche, los ruidos en la casa continuaron, pasos que subían y bajaban las escaleras, puertas que se abrían lentamente y susurros que parecían venir de todas partes. Al amanecer, Isabel decidió que no podía quedarse más tiempo en la casa. Empacó sus cosas rápidamente y salió al patio, donde el aire fresco la ayudó a calmarse.
Sin embargo, cuando miró hacia una de las ventanas del segundo piso, vio algo que la hizo detenerse en seco. La sombra estaba allí, observándola. Corrió hacia su auto, pero las llaves no estaban en su bolso. Recordó haberlas dejado sobre la mesa del estudio. Maldita sea, pensó, y regresó apresuradamente a la casa. Pero cuando entró, algo había cambiado. La temperatura era más fría, y el ambiente estaba cargado de una energía extraña. Mientras buscaba las llaves, los susurros regresaron, esta vez más fuertes y en un tono urgente. Finalmente encontró las llaves, pero cuando estaba a punto de salir, escuchó una risa baja y gutural detrás de ella. Se giró lentamente y vio algo moverse en el espejo del pasillo. No era su reflejo. Era la sombra, acercándose cada vez más. Capítulo 4. Encuentros en el espejo. El reflejo en el espejo se movía lentamente, y la sombra parecía alargarse con cada segundo que Isabel permanecía inmóvil. Su respiración era irregular, y cada fibra de su ser le decía que saliera corriendo. Pero algo la mantenía enraizada al suelo. Era como si el espejo la estuviera atrapando, como si la sombra quisiera algo de ella. Finalmente, reunió todas sus fuerzas y apartó la mirada, corriendo hacia la puerta principal. Al girar la llave, notó que ésta no encajaba. Intentó de nuevo, pero el cerrojo parecía haberse trabado. El pánico la invadió. Miró hacia el pasillo, y, para su horror, vio que el espejo había cambiado de lugar. Ahora estaba inclinado contra la pared, como si alguien lo hubiera movido mientras ella intentaba escapar. La sombra seguía allí, pero esta vez no estaba sola. Había una figura más pequeña al lado de ella, algo humanoide pero incompleto. Isabel retrocedió lentamente hacia la sala, sin quitarle los ojos al espejo. Tomó el teléfono para llamar a emergencias, pero no había señal. La casa parecía estar completamente desconectada del mundo exterior. Decidió refugiarse en el estudio, cerrando la puerta detrás de ella. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una solución. En ese momento, recordó algo. Una vez, cuando era niña, había escuchado a su abuela decir que el espejo no debía ser tocado. Era una advertencia que Isabel había olvidado hasta ese instante. Mientras buscaba entre las pertenencias de su abuela, encontró un diario viejo. Las páginas estaban gastadas, pero había una entrada que mencionaba el espejo. Según su abuela, el objeto había sido traído de Europa por un pariente lejano y estaba maldito. Es un portal, decía el diario, un pasaje para aquello que no pertenece a este mundo. Si lo despiertas, no se detendrá hasta tomar lo que quiere. Isabel sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Un golpe fuerte resonó en la puerta del estudio, seguido de un susurro que parecía provenir de todas partes. «Déjame entrar», su cuerpo se paralizó. Era la misma voz que había escuchado la noche anterior. Se acercó a la ventana con la esperanza de encontrar una salida alternativa, pero cuando miró hacia afuera, vio que las sombras del espejo ahora se proyectaban en el patio. Era como si estuvieran invadiendo el espacio exterior, extendiéndose poco a poco. Volvió al diario, buscando desesperadamente una solución. Una línea en particular captó su atención: el espejo debe ser destruido, pero con ello, el alma que lo contiene será liberada. El tiempo se acababa. Los golpes en la puerta se intensificaron, y las sombras comenzaron a filtrarse por las rendijas. Isabel sabía que tenía que actuar rápido, pero destruir el espejo significaba enfrentarse cara a cara con aquello que habitaba en su interior. Respiró hondo, tomó una vela que encontró en el escritorio y salió del estudio, decidida a acabar con aquello que la perseguía. Capítulo 5. La sombra toma forma. Isabel subió al ático, donde el espejo seguía inclinado contra la pared. Cada paso que daba era como una sentencia, y las sombras en las esquinas parecían alargarse hacia ella. Al llegar frente al espejo, sintió que el aire a su alrededor se congelaba. Podía ver su propio reflejo, pero no estaba sola. La sombra estaba detrás de ella, más clara que nunca. Sus extremidades largas y retorcidas se movían lentamente, como si se preparara para atraparla. «¿Qué quieres de mí?», gritó Isabel, con la voz temblorosa.
La sombra no respondió, pero su reflejo comenzó a cambiar. Ahora veía escenas de su infancia, momentos felices en la casa de su abuela. Pero algo estaba mal. En cada escena, la sombra estaba presente, escondida en las esquinas, observándola desde el principio. De repente, el espejo comenzó a vibrar y las imágenes desaparecieron. La sombra se movió hacia el cristal, presionando sus manos contra la superficie. Isabel retrocedió, con el corazón latiendo desbocado. Recordó las palabras del diario: destruir el espejo era la única forma de detener aquello, pero las consecuencias eran desconocidas. Buscó algo para romperlo, pero lo único que encontró fue un pesado candelabro de metal. Lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso tanto del objeto como de su decisión. Mientras se preparaba para golpear, la sombra comenzó a hablar. Su voz era un susurro bajo y profundo, lleno de una mezcla de dolor y furia. Si rompes el espejo, yo seré libre, pero nunca estarás a salvo. Isabel dudó. ¿Y si liberar a la sombra significaba algo peor? ¿Y si no destruir el espejo la condenaba a vivir perseguida para siempre? Mientras luchaba con sus pensamientos, la sombra salió parcialmente del espejo, extendiendo una mano hacia ella. Isabel gritó, y sin pensarlo dos veces, golpeó el cristal con todas sus fuerzas. El sonido del vidrio rompiéndose llenó el ático, y una energía oscura se liberó, llenando la habitación con un viento helado. La sombra dejó escapar un grito que resonó en toda la casa antes de desvanecerse por completo. Isabel cayó al suelo, exhausta, mientras los fragmentos del espejo se esparcían a su alrededor. Por un momento, todo quedó en silencio. Pensó que había terminado, que estaba a salvo. Pero entonces escuchó un último susurro, suave pero claro: esto no ha terminado. Capítulo 6. Ecos en la oscuridad. El ático quedó en un extraño silencio tras la destrucción del espejo. Isabel se levantó con dificultad, observando los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. La sombra había desaparecido, pero el aire aún estaba cargado de algo intangible, como si la presencia no hubiera sido completamente erradicada. Respiró profundamente, intentando calmarse, y bajó del ático con pasos temblorosos. De vuelta en la sala, el ambiente seguía extraño. A pesar de que ya no había susurros ni golpes, la casa parecía viva, como si respirara lentamente a su alrededor. Isabel pensó que tal vez todo había terminado, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Recordó las palabras del diario: destruir el espejo liberaría la sombra, pero no decía cómo enfrentarse a lo que vendría después. Decidió pasar la noche en la casa para asegurarse de que todo estaba en orden. Se instaló en el estudio, donde encendió todas las luces y mantuvo una vela encendida junto a ella. Mientras revisaba las páginas del diario de su abuela, comenzó a notar algo inquietante: las letras parecían cambiar frente a sus ojos. Frases que antes no estaban allí ahora se formaban lentamente en la página, como si alguien estuviera escribiéndolas en tiempo real. Yo no he terminado contigo. Isabel leyó en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el diario de golpe, tratando de ignorar lo que acababa de ver. Pero entonces, el sonido de pasos volvió a llenar la casa. Eran más sutiles que antes, casi como si alguien descalzo caminara lentamente por los pasillos. Tomó una linterna y salió del estudio, decidida a enfrentarse a lo que fuera que la estuviera acosando. Mientras caminaba por el pasillo, las luces comenzaron a parpadear, y las sombras en las paredes parecían moverse de manera autónoma. Isabel sintió que la presión en su pecho aumentaba, pero siguió adelante. Al llegar a la sala principal, vio algo que la dejó paralizada: una figura oscura estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil. La figura no era exactamente la sombra del espejo, pero tenía algo familiar. Parecía estar formada por fragmentos de oscuridad, como si el propio aire se hubiera solidificado en torno a ella. Isabel dio un paso atrás, pero la figura no la atacó. En lugar de eso, señaló hacia la puerta principal. Isabel entendió que debía irse, que no era bienvenida en la casa. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta, que ahora se abrió con facilidad. Salió al patio, respirando con dificultad, pero cuando se giró para mirar la casa una última vez, vio algo aterrador.
En todas las ventanas, las sombras seguían observándola. Capítulo 7. La marca del reflejo. Isabel pensó que había dejado tras la casa y su maldición al huir de ella, pero la sensación de ser observada no desapareció. De regreso al pueblo, se hospedó en un pequeño hotel para recuperar el aliento. Las paredes del cuarto eran simples, con una cama individual y un espejo pequeño sobre un escritorio de madera. Sin embargo, ese espejo comenzó a incomodarla de inmediato. Cada vez que se miraba, sentía un leve retraso en su reflejo, como si no estuviera sincronizado con sus movimientos. Esa noche, intentó descansar, pero el sueño fue esquivo. Las imágenes de la sombra y del espejo roto en el ático seguían invadiendo su mente. Cuando finalmente logró dormir, los sueños se convirtieron en pesadillas. En ellos, la sombra no solo la seguía, sino que ahora parecía parte de ella. Soñó que miraba su reflejo en un lago oscuro y veía la figura detrás de ella, tocándole el hombro, como si quisiera fusionarse con su cuerpo. Despertó sobresaltada en medio de la noche, con la sensación de un peso en su pecho. Miró alrededor del cuarto y notó algo extraño en el espejo sobre el escritorio. Estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Lentamente se levantó y se acercó. Al inspeccionar más de cerca, vio que había palabras escritas en el vapor: regresa. El miedo la paralizó por unos segundos, pero luego intentó convencerse de que estaba imaginando cosas. Tal vez había olvidado algo en la casa, o tal vez la sombra estaba jugando con su mente. Sin embargo, no podía ignorar la evidencia. Algo quería que volviera. En la mañana, revisó todas sus pertenencias y notó que algo faltaba: un fragmento del espejo que había caído en su bolso por accidente. Ese fragmento parecía estar brillando tenuemente, como si pulsara con vida propia. Decidió que debía buscar respuestas de una vez por todas. Capítulo 8. La búsqueda de respuestas. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Isabel regresó al pueblo y visitó la biblioteca local, donde encontró a una anciana que parecía saber más de lo que estaba dispuesta a contar. Isabel le explicó todo lo ocurrido: el espejo, la sombra, los susurros, y finalmente, la extraña inscripción en el vapor del espejo. La anciana la escuchó con atención, pero su rostro se tornó grave al oír sobre el espejo. «Eso no es un simple objeto», le dijo. «Es un portal. Siempre lo ha sido. Y destruirlo no significa cerrarlo. Al contrario, lo abriste por completo». Isabel sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había hecho solo había empeorado las cosas. La anciana explicó que el espejo era conocido como el espejo de las sombras, un artefacto creado por un culto antiguo que creía en usar la oscuridad como una fuente de poder. Según la leyenda, destruir el espejo liberaba a la entidad que lo habitaba, permitiéndole vagar libremente hasta que alguien lo atrapara nuevamente. Isabel preguntó cómo podría solucionarlo. La anciana sacó un libro viejo y desgastado y señaló un capítulo. «El ritual del sello», dijo. «Necesita los fragmentos del espejo y enfrentarte a la sombra en el mismo lugar donde todo comenzó. Pero cuidado, si fallas, la entidad te consumirá». Isabel sintió el peso de la decisión. Sabía que regresar a la casa significaba arriesgar su vida, pero también sabía que no podía huir para siempre. Esa noche, empacó lo necesario y se preparó para el enfrentamiento final. Capítulo 9. El último retorno. El camino hacia la casa fue solitario y angustiante. La carretera estaba desierta, y la noche parecía más oscura de lo normal. Cuando finalmente llegó, la casa se alzaba como una sombra gigante en el horizonte. Todo en ella parecía más hostil, como si estuviera viva y esperando su regreso. Con el libro en una mano y el fragmento del espejo en la otra, Isabel cruzó el umbral. El aire dentro de la casa era gélido, y cada paso resonaba como si alguien la estuviera siguiendo. Subió al ático, donde los restos del espejo seguían en el suelo. Colocó los fragmentos en el centro de la habitación y encendió las velas según las instrucciones del libro. Mientras recitaba las palabras del ritual, el aire comenzó a girar a su alrededor. La sombra apareció, materializándose lentamente frente a ella. Esta vez, no era solo una figura oscura. Tenía forma humana, pero su rostro estaba vacío,
y sus ojos eran pozos de oscuridad infinita. ¿Por qué volviste?, dijo la sombra, su voz resonando en toda la habitación. Isabel ignoró sus palabras y continuó recitando el ritual. La sombra comenzó a moverse hacia ella, lenta pero amenazante. El libro decía que debía mantenerse firme, pero el miedo amenazaba con paralizarla. Capítulo 10. El enfrentamiento final. La sombra lanzó un grito ensordecedor, y el viento en la habitación se intensificó. Las velas parpadearon, y por un momento Isabel pensó que se apagarían. La sombra extendió una mano hacia ella, pero Isabel sostuvo el fragmento del espejo frente a sí, como si fuera un escudo. La entidad se detuvo, como si el fragmento la debilitara. «Este es tu fin», dijo Isabel, con una voz firme que no sabía que tenía. Cerró los ojos y recitó las últimas palabras del ritual, colocando el fragmento en el centro del círculo de velas. El espejo comenzó a brillar, y la sombra lanzó un último grito, siendo absorbida lentamente por los fragmentos. Cuando todo terminó, Isabel cayó al suelo, agotada. El ático estaba en silencio, y los fragmentos del espejo se habían desintegrado en polvo. Sabía que había ganado, pero a un costo alto. Se levantó con dificultad, bajó las escaleras y dejó la casa para siempre. Mientras conducía de regreso al pueblo, una última mirada al retrovisor le mostró algo que la hizo estremecer. En el reflejo del espejo del auto, por un breve instante, vio los ojos de la sombra.